episodio de La Hora de la Once Watts. El día de hoy tenemos un invitado internacional, él es Francisco Peña, antropólogo y doctor en Ciencias Sociales, académico del Colegio de San Luis de Potosí en México. Además es especialista en políticas de agua, cultura y territorio. Además ha colaborado en algunas iniciativas aquí en Chile, sobre todo vinculadas a pueblos indígenas y aguas, por ejemplo, una actividad que estuvo desarrollando junto a la Cátedra Indígena del Departamento de Antropología de la Universidad de Chile. Así que para nosotros es un gusto que estés el día de hoy con nosotros, Francisco, acompañándonos en esta hora de la Once Guacha. Bienvenido, Francisco. Gracias por la invitación. Estoy muy a gusto estando aquí. Muchas gracias, más. Bueno, Francisco es un amigo entrañable, ya nos conocemos de hace mucho tiempo y realmente es un placer poder tenerlo acá por todo su saber y conocimiento y también por su humanidad. Ya, bueno, lo primero que quisiéramos saber, y un poco para que todas las personas que nos están escuchando ya también sepan un poco, cuéntanos cómo llegaste a esto del agua, un poco tu sentido biográfico, digamos, de preocuparte, digamos, de estos temas como antropólogo, ya en México, pero cuéntanos un poquito de eso, cómo llegaste, digamos, a este gran problema. Yeah. Es bueno porque hoy en día el tema del agua, como otros temas, se han vuelto a veces como parte de una agenda un poquito de moda, como se dice, ¿no? Y a veces muy modelada por organismos internacionales, no siempre con buenos propósitos. Pero cuando yo empecé estudiando, y voy a comentarles que yo no empecé estudiando el agua de consumo doméstico, ¿no? Del agua de grifo para beber, sino una zona de riego cuya característica era utilizar las aguas urbanas residuales, las aguas de desecho de la Ciudad de México, ¿no? En ese tema, ahí es como empezó, digamos, un estudio sistemático al que me he dedicado en los últimos años, sobre el agua. Y el motivo es que, y lo señalas bien, Sonia, es que en términos de la antropología, digamos yo, en las instituciones en que estuve, aquí en México tiene una fuerza importante por muchas razones que ustedes conocen. La propuesta conocida como ecología cultural o evolucionismo multilineal, uno de sus representantes, Ángel Paler, un profesor muy respetado en México y en otros países, un antropólogo que llegó emigrado por la guerra, como resultado de la guerra civil española a México, tuvo una gran influencia en la conformación de esa escuela y, digamos, una parte importante de la antropología abreva de esa orientación o esa perspectiva. Y en esa perspectiva es muy importante, en términos del surgimiento del Estado como problema antropológico clave, ¿no? El tema del el manejo de la agricultura y los alimentos que llevaron al estado a los seres humanos a poderse establecer en un lugar y dejar de andar errantes, ¿no? O nómadas. Y por esa razón, digamos, la discusión teórica sobre el tema del agua en esa corriente antropológica versó mucho con la influencia de un autor, Wittfogel, y la llamada tesis hidráulica, ¿no? En donde para él uno de los controles fundamentales no es solo la tierra, sino el manejo del agua para regular los ciclos agrícolas, y en eso es muy importante los especialistas y el estamento de administradores políticos de un Estado, ¿no? Entonces, por ahí era el asunto. Cuando finalmente yo trabajaba en esa época, antes de trabajar aquí en el colegio, en la Universidad Autónoma Chapingo, y como parte de mis actividades teníamos que hacer viajes de estudio. Los muchachos en Chapingo tienen que conocer diferentes zonas y regiones agrícolas en México, y conocí a más detalle, porque yo ya conocía el Valle del Mezquital, el caso del Valle del Mezquital en un momento muy difícil, porque se había prohibido a nivel continental, en toda América Latina, el uso de aguas residuales. Ahí en Chile, yo luego fui a Chile y ustedes tienen el caso del río, el río Mapocho, ¿no? Que llevaba aguas residuales en esos años.
al inicio de los años 90, y en toda América Latina se prohibió, y entonces los campesinos se enfrentaron a un gran problema, porque durante mucho tiempo les habían no solo permitido, sino incentivado a usar aguas de desecho urbano para la agricultura, y de buenas a primeras un día lo amanecieron con que estaba prohibido y los perseguían, digamos, administrativa y penalmente por utilizar esas aguas. El conflicto social y político que atestigué y esta reflexión, digamos, sobre la importancia del manejo de las aguas, de todo tipo de aguas, y en particular para la producción agrícola, llevó como a una intersección, y de ahí, pues, afortunadamente, digamos, pudimos construir una temática que ha dado posibilidades de que el trabajo de investigación hasta hoy se desarrolle en ese campo. Pero también tengo entendido, Franco, que tú trabajaste también como todos los aspectos simbólicos del agua en el mundo indígena, ¿no? O sea, no solamente esto que tiene que ver, digamos, como con las políticas de regadío, sino también qué significado tenía para los indígenas esto, ¿no? Bueno, sí. Bueno, no, en esta corriente de la antropología, para nosotros es muy importante, no hay significación sin práctica, ¿no? Y justamente el Valle del Mezquital, yo no sé, hubo un tiempo que las escuelas de antropología en México abrevábamos mucho en la información y en las corrientes antropológicas de otros países de América, ¿no? América Latina en particular. Leíamos a los autores chilenos, peruanos, bolivianos, algunos profesores de esos países estuvieron con nosotros, entonces no sé qué tanto se conozca el caso del Mezquital, pero el caso del Valle del Mezquital, hay un profesor, entiendo que es peruano, Manuel Marsal, que hace su investigación en México y hace una comparación entre el mundo andino, el mundo indígena peruano, y el mundo mexicano. ¿Por qué razón? Porque el Valle del Mezquital es un sitio paradigmático de presencia de pueblos originarios. Y efectivamente, una de las primeras cosas que nos encontramos es que los pueblos de ahí tenían un manejo de riego también, pero ese manejo de riego no estaba vinculado al Estado central, sino al manejo propio de sus aguas en cada comunidad, ¿no? Y por lo tanto tenían que realizar bastantes actividades comunitarias, muchas de ellas de ceremonias que solidifican las relaciones entre la comunidad, representan los ciclos agrarios, hacen peticiones, por ejemplo, ¿no? De todos los cerritos que nos encontramos ahorita, recuerdo uno que hace unos días estaba hablando con una persona de allá y le recordé un cerro que se llama Xicuco, en donde la gente se dirigía ahí para hacer sus ofrendas, sus peticiones. Ese es un sistema de utilización del agua, digamos, el que está más atrás. Luego, justamente porque el Estado propuso en estas políticas de cambio cultural, de aculturación, la idea de que había que la manera de quitarles el atraso era un poquito quitarles lo indígena, ¿no? Esa fue la política durante mucho tiempo. Y para esa región, la mejor manera de quitarles esa condición de atraso que se identificaba con el hecho de ser indígenas era llevarles educación, ¿no? Escuelas, alfabeto, decimos nosotros, y agua, o sea, riego. Y entonces vino todo ese periodo de desarrollo que coincidía con el hecho de que el Valle del Mezquital está muy cerca de la Ciudad de México y entonces se desalojaba. Eso cambió no solo las prácticas de riego, sino como tú bien lo señalas, también muchas de sus prácticas comunitarias, culturales, profundas, importantes, y les arrebató una gran parte de sus conocimientos que ellos tenían perfectamente establecido el comportamiento de sus ríos, porque hay ríos de aguas limpias que ellos usaban en algunos lugares, manantiales, en fin, para convertirlos ahora en regantes cada vez más, digamos, industrializados, por llamarlo de alguna manera, ¿no? En grandes cultivos que estaban destinados a algunos mercados justamente de la capital también. Entonces sí, esta parte simbólica que creo que la hemos platicado en algún momento, no solo tiene esta variante propiamente del agua y de lo que sería el ciclo de lluvias, la época de secas, el manejo de las peticiones. Es muy importante en la relación con el agua esta lógica de propiciar
que el agua llegue bien y llegue a tiempo, ¿no? Entonces, esas ceremonias para propiciar que el agua llegue a tiempo tienen que ser necesariamente con el concurso de todos. Si algunos no colaboran, el agua, eso es algo muy importante que aprendimos, he aprendido mucho, que es que si el agua no se da cuenta de la presencia de todos, unidos, digamos, conformando una comunidad, el agua, digamos, entristece por esa falta de solidaridad, por esa envidia, y se va. Y puede irse la que está en la lluvia, pero también se pueden secar los pozos, los manantiales, porque la gente discute por el agua y se la niega a su vecino, ¿no? Entonces, esa lógica es una lógica no tanto de carácter programático, moderno, antiglobalización, sino es un pensamiento profundo, cultural, que tiene que ver con el hecho de que el agua, para mantenerse, tiene que haber una condición general que va más allá de cada individuo, ¿no? Entonces, todo eso se ha visto efectivamente modificado, impactado por estas condiciones que he mencionado. Hola Franco, muchas gracias por acompañarnos, muy interesante lo que nos comentas y que tiene mucha relación con lo mismo que tú estabas diciendo ahora. ¿Y cuáles crees tú que serían los principales problemas y conflictos por el agua que tenemos ahora en América Latina y en Chile? Bueno, uno fundamental es que, digamos, no tenemos todos igual acceso al agua. Eso es muy importante. A veces no lo conseguimos explicar muy bien, porque en este tema, cuando el tema del agua se volvió ya una agenda oficial, es parte de la agenda internacional, ¿no? Los países y los organismos internacionales la consideran tan importante como el tema del cambio climático, la lucha contra el terrorismo, bueno, ahora seguramente lo del COVID, en fin. Entonces, a veces como que se hace ya una receta, ¿no? Y casi todos escuchamos que el problema del agua es que es escasa y que el lugar donde hay mucha agua está salada, ¿no? Entonces, eso realmente no hay más que una lógica profundamente economicista de mercado. Cualquier pueblo, y vuelvo a esto de los pueblos originarios, ¿no? Cualquier pueblo originario entiende, sobre todo los que están en México y en otras partes del mundo, en Chile, bueno, el caso del pueblo mapuche es paradigmático sobre eso. Conocen perfectamente que ese gran depósito, que para algunos ingenieros es como si estuviera desperdiciada el agua porque está salada, la gente sabe que de ahí es de donde va a empezar nuevamente el ciclo que llamamos el ciclo del agua, ¿no? Entonces, mientras que para esta lógica de una cierta ingeniería estrecha y de una lógica mercantil, lo que falta es volumen de agua, la verdad para nosotros lo que creemos es que lo que mayormente nos afecta es la profunda desigualdad en el acceso al agua. De tal manera que en contra de la manera en que funciona el agua, que es alrededor de todo el planeta y en forma de pequeños lugares, pequeños torrentes que se vuelven grandes encuentros de agua, en contra de esa situación, lo que ha venido viendo es un proceso de concentración, monopolización, acaparamiento, encierro del agua, para que unos tengan acceso seguro a esa agua, quitándoles el derecho a la inmensa mayoría. Cuando empezó esto de la agenda, hay por ahí un estudio del programa hidrológico de la UNESCO de Naciones Unidas, diciendo que el problema del agua es simultáneamente una expresión y una causa de la profunda pobreza que hay en el mundo, ¿no? Es la formulación que yo he encontrado más cercana a esto que quiero decir. Pero a veces se olvida, ¿no? Se olvida. Y casi pareciera que la gente es pobre porque quiere. Y luego no tiene agua, pues porque no hay agua, porque es escasa, ¿no? Entonces dice, bueno, parecen un poco nuestros países, una parte en relaciones hidroclimáticas, ¿no? El norte de Chile, pues ¿cómo quieren que haya agua para los campesinos, para los pueblos originarios de ahí? Pues aquí llueve poco, ¿no? Y más o menos así nos dicen en el norte de México también.
pero vamos a donde llueve mucho y también la gente no tiene agua. O sea que el problema no es, ahora sí como dicen los pueblos, la madre naturaleza, ella es generosa y tiene que comportarse de esa manera, pero somos, digamos, los arreglos políticos y sobre todo económicos, las doctrinas económicas dominantes las que han acaparado el agua y la evitan para todos. Yo diría que este es casi como la madre de todos los problemas, ¿no? El origen, ¿no? Es que no quiero usar, porque realmente sería el padre de las desigualdades de agua sería esa situación de patrimonializar, de acaparar, de tener, de evitar que el agua escurra como venía siendo, ¿no? Y entonces, y al contrario, se le culpe de que el problema, por ejemplo, es que el agua llegue al mar. Y entonces se le quiere detener que no llegue al mar, ¿no? Cuando todos sabemos que si no llega al mar, cuando menos las orillas, los esteros, se salinizan, en fin, hay problemas. Entonces, esta lógica de ver al planeta como un planeta defectuoso, que no hace que llueva en todos lados y que tiene unos océanos salados tan grandes, es una idea que en el fondo lo que tiene es un aprovechamiento mercantil del agua. Es eso. No sé. Y claro, de ahí salen pues muchos problemas que ustedes conocen. He visto que hubo, lo oí un poquito, no lo he oído todo, pero ustedes tuvieron un programa dedicado a esto de la COVID y las inmunizaciones. Es algo sorprendente, pero además de las vacunas, las otras reglas o sugerencias para resolver el problema del COVID son sencillas y vienen de muchos años, ¿no? Lavarse las manos y asear los alimentos, en fin, que uno va a consumir. Pero en una fiebre realmente privatizadora, nuestros países, en particular nuestros países de América Latina, se han visto sometidos a esta presión por privatizar los sistemas de abasto domiciliario, de abasto urbano, ¿no? En Chile entiendo que eso es, pero ¿no? Fuerte, quizás al rato. Es muy brutal aquí, sí. Sí. ¿Perdón? Es muy brutal, sí. Aquí en Sí. Chile es uno de los temas, de los grandes temas. Sí, pero además está en todos nuestros países. Justamente aquí en la ciudad donde vivo, nos querían vender la idea de que lo mejor para que resolviéramos todos nuestros problemas del agua y algún otro era entregarle el permiso de operación, de manejo monopólico, porque cuando llega una empresa es la única que lo tiene. En ese momento todavía se seguía llamando la empresa Aguas de Barcelona. Ahora ha cambiado de nombre, pero es la misma empresa, ¿no? Entonces hubo una movilización en varios sectores de la sociedad porque ya sabíamos, en ese momento ya se estaba presentando el pleito de las municipalidades de París y las cercanas para ir en sentido contrario, es decir, regresar el manejo del agua a manos públicas, a manos municipales, ¿no? Ya se había descubierto que era una farsa, una mentira. Realmente, en cuanto la toman las empresas, lo que hacen es negocio con ella y por lo tanto aumentan los precios, disminuyen el abasto, controlan a los abonados al sistema, en fin. Y, por ejemplo, en una situación como ahorita, ¿qué le va a importar a la empresa que uno tenga agua si no la paga, ¿no? Y ahorita, digamos, el remedio más sencillo es tener una agua de buena calidad para lavarse las manos y lavárselas a los niños, a los ancianos, que en el primer momento se vio que eran muy frágiles, ¿no? Las personas mayores para este asunto. Entonces, tenemos un problema de salud, el COVID, pero asociado con el agua. Luego, tenemos un problema de alimentación asociado con el agua. Tenemos un problema de contaminación asociado con la minería, por ejemplo, o con los cultivos que usan muchísimos pesticidas y eso. Y están, pero en el fondo, ¿no? Espero cuando menos poder decir nuestra preocupación. En el fondo lo que hay es que se ha impuesto ya, le decimos un episteme global del agua,
de que el agua es un bien privado y que no se puede mantener en una cierta lógica de uso común, cuando todo lo anterior muestra que no. Y en particular, creo que ya hemos hablado de eso, ¿no, Sonia? Creo que los pueblos originarios, que también cuando ahí con ustedes, con Alejandra también, platicábamos el asunto de que los pueblos originarios, incluso comunidades agrarias no necesariamente indígenas, están muy claras de la importancia de manejar el agua como un bien común, ¿no? Este asunto yo creo que es algo muy poderoso. Lo he visto, por ejemplo, relatado, escrito en un texto, que ahorita se me va el nombre, de Arguedas en Perú, ¿no? Un pequeño cuento, un relato, con la idea central de que el agua entristece y se va cuando ve que hay desavenencias en la sociedad, digamos, ¿no? Es decir, que ella se siente mucho más cómoda, está feliz, está contenta, cuando el mundo en donde está es un mundo de lo común, ¿no? De la consideración de todos, porque finalmente el agua puede cambiar por el recipiente, pero está constantemente escapando del recipiente, ¿no? La idea siempre es que el agua está en tránsito siempre, ¿no? El agua no está hecha para quedarse quieta en un lado. Entonces, esta idea es muy poderosa y yo diría que es una forma básica de episteme en los pueblos originarios, en los pueblos que están muy vinculados a la tierra, a esos procesos. Es un asunto de conclusión obvia, ¿no? O sea, uno no entiende por qué es que la gente quiere guardar el agua siempre en esos grandes dispositivos y tener una llave y un candado y un código para que se diga a quién se le toca y a quién no, ¿no? Cuando más bien la lógica de esos pueblos es de pequeñas obras, mantenidas en forma común, distribuidas por todo el territorio, no monopolizadas para un solo sector, en fin, ¿no? Entonces eso creo que es algo muy profundo que ha tocado también al mundo académico, digamos, ¿no? Estándar sí, el mundo académico que conocemos, porque nos ha puesto a pensar, la verdad, muchas cosas más profundas más allá de lo que luego se llama políticas públicas, que a veces son repeticiones, ¿no? De esta idea epistémica general. O sea, primero uno concluye que la gente no cuida el agua porque no le cuesta, y después de eso la política pública es cuánto le cobramos. Pero no se cuestiona la idea de fondo, ¿no? Ese es el punto que nos parece. Que quizás nosotros, y hablo ahí en plural, porque ustedes saben que somos un equipo en el colegio, nosotros quizás por haber llegado por el lado de el territorio, el papel que el Estado tuvo en el control de la agua, etcétera, estamos menos predispuestos a esa idea de monopolio, de privado, de lenguaje mercantil. Ahora el agua se habla de oferta y demanda, ¿no? O sea, aumentar la oferta, disminuir la demanda, controlar la demanda, oferta, cuando realmente el tema del agua es un tema de vida, ¿no? El tema del agua debería plantearse en términos de diversidad biológica, salud, alimentación, felicidad, disfrute y goce del paisaje. Y todos esos temas se quedaron fuera. Todavía en el siglo XVIII, digamos, en Europa, era muy importante el asunto de conservar limpio el río, en particular el río Sena, que para entonces era muy poco limpio, como un asunto de salud, ¿no? De beneficio comunitario. Pero hoy en día, pues sí, se ha perdido mucho de eso. Creo que el punto epistémico es muy importante, y ahí el contrapunto de otras miradas, en particular esos otros saberes ancestrales, ayuda, ¿no? Ayuda cuando menos a saber que hay otra manera de poder verlo. Sí. Francisco, te quería preguntar porque justamente queríamos ahondar un poco en este vínculo que tú ya nos has adelantado, yo creo que con unas frases muy bonitas, además que nos dejas de este vínculo del agua, sobre todo cómo se conciben desde los distintos pueblos indígenas en América Latina, desde tu experiencia también en México y bueno, lo que vemos en Chile, y claro, todas las de estas epistemes, en el fondo estas formas de comprensión
de lo que significa el agua, del vínculo del agua con la vida, con la naturaleza. Y te quería preguntar por esos diálogos, ¿cómo se hace este diálogo entre lo que tú dices, esta política pública que está más preocupada del consumo y de la demanda y la oferta, versus esta otra visión, digamos? Entonces, ¿cómo podemos hacer dialogar estas epistemas, como dices tú? Ya. Bueno, fíjate que hubo un momento en que uno piensa que es un asunto de comprensión solamente, ¿no? O sea, que en algún momento la gente entenderá, sobre todo, yo en general lo sabe, en particular creo que en esa ocasión que charlamos ahí en la universidad, insistí en eso. Yo no asocio una manera de pensar con una profesión, ¿no? Porque a veces se dice, es un asunto de ingenieros, querer hacer presas y eso. Yo creo que no. Yo creo que hay ingenieros que son muy sensibles. Por ejemplo, a mí me encantó, yo tengo mucho ese recuerdo, me gustaría volver a hablar en particular con las compañeras que estaban en el asunto de la alfarería y que utilizaban los sedimentos. La compañera lo explicó de una manera magistral, ¿no? Y conozco profesionales de la universidad que son sensibles a eso y tienen una idea de un río como un ser vivo, que es una cosa básica, ¿no? En los pueblos campesinos, estos que abrevan de un conocimiento ancestral. Pero no solamente. Yo creo que hay que reconocer que haya muchas propuestas desde las universidades, ¿no? Incluso algunas muy detalladas y muy elaboradas, que tienen este mismo pensamiento sistémico, ¿no? La importancia de ver las cosas en su conjunto. Entonces, si quisiera eso, porque no es la idea, digamos, mercantil, no es propia de los técnicos que van a la universidad y la idea, ¿no? Entonces, eso quisiera plantearlo. Y entonces antes pensábamos que podía ser un asunto de comprensión, ¿no? Con el tiempo, pues dándoles muchos cursos, entendiendo, ¿no? La teoría de Gaia, las teorías de la complejidad, en fin. Pero la verdad es que no es solo un tema epistémico. Y ahí es muy importante el sujeto, la colectividad, digamos, epistémica, que tiene también un arraigo en el territorio y intereses. Es decir, los pueblos no solo tienen esa concepción, que a nuestro juicio es mucho más cercana a lo que realmente pasa, sino que por su ubicación en el territorio tienen especial interés de conservar ese espacio para las generaciones que vienen y para vivir bien. Mientras que los que llegan con una lógica entre más rápido mejor, ¿no? Son los que no están ahí, van de paso con esta, ¿no? Muchos teóricos lo han explicado, ¿no? Esta idea de que el mundo es global y no nos lo acabamos, pero realmente cuando pasan parte por parte en donde van tocando base, la idea que se trata es de llevarnos todo y llevárnoslo pronto, ¿no? Entonces ya vemos un problema, digamos, del diálogo, que el diálogo no es solo epistémico, sino también tiene que haber una cierta lógica de control, de alto, ¿no? De respuesta política para defender el territorio. Y es un asunto cultural. Mucho de este diálogo epistémico se da en procesos de significación cultural muy profunda, en donde las ceremonias tienen mucha importancia. También en términos de el debate, también en el camino de los otros, y ahí importan mucho los aliados, ¿no? Muchos pueblos originarios encuentran aliados. El profesor alemán que el otro día conocimos y que coincide con nosotros, eso es muy importante, porque están conformando otro bloque de opinión y de acción, pero también el control territorial. Yo creo que ahí también es muy importante en esta situación el respaldo de poblaciones que, sin ser originarias, coincidimos en el interés o coinciden en el interés de defender la vida. Yo creo que ahí, en ese punto, eso es muy, muy significativo. Lo que nos hemos encontrado en general es que hay una cierta lógica, por los que tienen esta idea de llevarnos todo, de lo perdido, lo que aparezca, como dicen, tienen además el poder económico, tienen el control de las autoridades. Miren, que aquí en México
no cantamos, como decimos nosotros, mal las rancheras, ¿no? Se pueden ir un director de la Comisión Nacional del Agua, era una persona de intereses inmediatos, directos, absolutamente documentados. Había sido gerente de una gran empresa de lácteos que tenía en una situación de destrucción ambiental una gran zona del país porque extraía agua para los forrajes, para mantener las vacas, para hacer la leche de su gran negocio, ¿no? Y él era, entonces imagínense, ¿no? Digamos, no sé cómo es el caso chileno con detalle, aunque algunas cosas me han llegado por ahí, ¿no? De que, y se puede dar el caso de que un ministro, un secretario de Estado, como le llamamos aquí, pueda estar, pero íntimamente vinculado con la explotación minera, el uso de agroquímicos en algún lado, en fin, la explotación de aguas subterráneas para la exportación de verduras, todo eso puede estar ahí. Entonces, es muy importante, pensamos nosotros, que en este diálogo haya condiciones de piso más parejo. Entonces, es muy importante plantear un diseño de instituciones de decisión en donde la gente del lugar tenga mayor capacidad de palabra. Porque hoy en día puede tener más capacidad de palabra la Nestlé, Monsanto, de acción, y ellos siguen con esto de los cuando se empieza a hacer algo con un grupo de comunidades, dice, no nos conviene la mina porque está contaminando el agua, empiezan a decir, pero miren qué van a decir los del gobierno de Estados Unidos y de Canadá, que no cumplimos con el tratado de comer. Entonces, yo creo que eso es algo que impide este diálogo. No sé si logro expresar la idea de que es muy importante el diálogo. Yo creo que hay mucha gente que sí se va convenciendo poco a poco. Una cosa importantísima, que partamos de que esos otros conocimientos no son ignorancia, porque a veces se les descalifica de inmediato, ¿no? No, esa gente no sabe. Por eso me gustó enormidad, bueno, creo que ya lo he platicado muchas veces, pero la compañera explicando cómo era el proceso en que el río llevaba sedimentos y de qué manera ellos, interviniendo de manera mesurada, aprovechaban una parte de eso para su alfarería, pero no querían modificar el río porque eso significaría afectaciones mayores. Lo explicó con la sabiduría de alguien que lo ha visto muchas veces y lo ha reflexionado. Entonces, sí, eso te quería, ahí te quería también, me parece súper interesante lo que tú dices, para quienes nos están escuchando, Franco se refiere a toda una pelea que han dado las alfareras de Quinchamalí, ¿no es cierto?, frente a todo lo que ha sido esta extracción de los llamados areneros, digamos, en su río, y entonces, justamente yo te quería preguntar, porque claro, yo veo en Chile, por lo menos, que las mujeres tienen un papel fundamental ya en la reivindicación del agua. Entonces yo no sé qué es lo que tú has visto, por ejemplo, en otros lados, en México o en América Latina en general, ese vínculo, ¿no?, entre las mujeres y el agua. ¿Cómo lo ves? Sí, yo inicialmente, llegando por el lado del riego, en México había una... Hoy ya se han matizado esas políticas, aunque no han resuelto, no han remontado las condiciones de desigualdad. Entonces, como uno llega por el lado del riego, en fin, ustedes deben saber que en México todavía había disposiciones, ¿no? Digo, todo eso se ha ido modificando, pero cuando llegamos todavía había modificaciones, había disposiciones de que la parcela de riego la tenía el varón. Y cuando la dejaba, de manera prioritaria la dejaba al primer hijo. Si no tenía hijo, bueno, a la hija, ¿no? Pero luego en los hechos, finalmente terminaba decidiendo sobre ella el esposo de la hija, ¿no? Entonces, eso es una cosa que, sin embargo, luego vino un periodo de abandono de las actividades agrícolas. Los hombres se fueron por las crisis de los precios, en fin, los hombres emigraron y llegó un momento en que es un consenso en México que la actividad agrícola es fundamentalmente o muy fuertemente femenina, ¿no? El ámbito de las mujeres ahí, incluso exigiendo, rescatando, peleando por no perder los derechos de la tierra, puesto que tienen a su responsabilidad los hijos también. Entonces, eso cambió en esa área, pero ahí está vinculado, es que pienso que
bueno, ustedes lo saben mejor y nos podrían explicar, quizás no en esta conversación, lo que yo pienso es que el tema del agua parece que solo lo tratan los que tratan temas de agua. Y yo sería de la idea que el tema del agua lo que permite es un campo de diálogo, así como es el agua, ¿no? Fluida, en fin, un campo de diálogo con muchas inquietudes centrales de la vida, ¿no? Entonces, por ejemplo, este asunto del agua, y yo pienso que está muy vinculada con las mujeres, porque se desplaza no en la lógica mercantil, sino en la lógica de la vida. Entonces, las señoras ahorita pueden decir, oye, pero mi derecho al agua, porque voy a producir, en fin, pero no están pensando en vender jitomates, están pensando en cómo mantengo el hogar que tengo, mis hijos, mi hija, dónde van a vivir, ¿no? Así. Luego, en el caso del mezquital, le preguntamos, oiga, dice la gente de la gente del gobierno, que si ustedes cultivan con esta agua es peligroso. Era el cólera, ¿no? Claro. Ese era el tema. Entonces, y que llevan las hortalizas sucias, en fin. Entonces la señora dice, mire, ya me cansé de que me digan eso. Porque esas aguas sucias llegan aquí, y llegan aquí desde hace muchos años, y en esos campos andan mis hijos jugando. ¿Por qué no me hablan de la salud de mis hijos? ¿No? ¿Por qué solo me hablan de la salud de los que se van a comer los tomates o las calabazas o la remolacha allá en la Ciudad de México? ¿Por qué no me hablan de la salud de mi hijo? Entonces, el tema de la salud es también un tema que está como más claramente visible en el papel de las mujeres como mantenedoras de ese haz de vida, ¿no? Que son muchas cosas, que no es solo una cosa. Entonces, yo creo que, por ejemplo, para todas las compañeras, las organizaciones, en fin, que han insistido en esta importancia del programa feminista, el tema del agua nos revela también un punto central. Mientras que para los varones puede ser más bien un tema de títulos de propiedad o de concesión, puede ser un asunto de que se puedan vender o no, puede ser un asunto de esa índole, digamos, a veces considerando poco lo que va a suceder en el conjunto del hogar, de la familia, a mediano o largo plazo. Entonces, temas como la alimentación, temas como la salud, temas como la seguridad de la familia, están muy vinculadas al agua, y en ese punto las mujeres han sido muy persistentes y de primera fila. Bueno, ustedes conocen los pleitos contra la contaminación que hacen las mineras en Cajamarca, en muchos lugares de Perú, no solo Cajamarca, en muchos lugares de Colombia, en muchos lugares de Bolivia, el pleito en Cochabamba para rescatar nuevamente de uso público el asunto del agua doméstica. Las mujeres están en primerísima fila, ¿no? En México, seguramente en Chile a veces no sabemos qué transitan, ¿no? por nuestros medios de comunicación, pero hubo un movimiento que se llama las mujeres zapatistas mazaguas, en donde es una cosa poderosa. Las mujeres tomaron, digamos, la vestimenta zapatista, ¿no? Como mujeres de la época de la Revolución, con sus carrilleras, en fin, con sus ropas tradicionales, y con rifles pues, de escopetas muy sencillas, en fin, hicieron tomas simbólicas de las grandes represas donde se junta el agua, que les arrebatan de sus territorios y se lleva a la zona metropolitana de la ciudad. No exigiendo que todo el agua era de ellos, sino que ellas no habían sido consideradas y estaban ahora requiriendo también que se les considerara. Y los varones iban con la cara tapada y a la pregunta decían que ellos iban con la cara y marchaban siempre en las filas de atrás. Y a la pregunta de por qué iban con la cara tapada respondían: porque tenemos vergüenza, debido a que han sido nuestras mujeres las que han tenido que marchar al frente, porque nosotros, aunque esta situación la venimos padeciendo de hace muchos años, no nos habíamos decidido a tomar una acción. Entonces, hay ahí una lectura cuyo eje es el tema del agua territorializada, ¿no? De defender
ahí donde viven esos pueblos, pero que también pasa por el eje de esa reconstitución de las narrativas de género en la lucha, ¿no? Entonces, las mujeres marchaban con el rostro a descubierto, a veces cargando a sus hijos en el rebozo, ¿no? Así, y los hombres atrás con el rostro cubierto. Venimos cubiertos porque se nos cae la cara, así decimos, amigo, se nos cae la cara de vergüenza. Acá también decimos lo mismo, Franco, ¿Así? se nos cae la cara de vergüenza. Sí. Bueno, sí. Y Franco, ya lo mencionaste, pero quisiéramos ahondar un poquito más brevemente sobre la relación que tiene el agua y la alimentación, sobre todo para nuestras comunidades, tanto, o sea, latinoamericanas, mexicanas, chilenas. ¿Qué crees tú que es lo más importante de esa relación? Es una costumbre muy mexicana, eso de hablar con dichos y refranes y eso, ¿no? El agua no solo calma la sed, sino también sacia el hambre, ¿no? El agua es el pan nuestro, en el pan nuestro de cada día hay agua. Bueno, pero sí decimos, el agua es también nuestro pan nuestro de cada día. ¿Por qué razón? Porque la verdad es que, pues no, eso es un tema ahora que seguramente en Chile será muy importante, como en nuestro país también. El asunto de que se ha convertido como en un eje este asunto del derecho humano al agua. Pero en un discurso, el derecho humano al agua parece que termina cuando yo tengo mis litros de agua en mi vaso. Bueno, hago mi sopita, ¿no? Exacto. Y quizás para la ducha. Y ahí termina mi derecho humano al agua. Está pensado como otra manera de llamarle al consumo doméstico. Exacto. Pero para nosotros, si no hay agua para producir los alimentos que requerimos, pues ¿qué derecho al agua es ese? ¿No? O sea que es una cosa muy extraña, ¿no? Lo que obliga a una redistribución, así como hubo reforma agraria, sería bueno que hubiera una reforma hídrica, una redistribución de los derechos de aprovechamiento, así le llaman, ¿no? En Chile, derechos de aprovechamiento del agua. Aquí en México le llaman concesión. Sí, Pero una sí, acá también. Porque si no, entonces lo que tenemos es la posibilidad de que una parte de la población no pueda producir sus alimentos, aunque lo sabe hacer y lo ha venido haciendo constantemente. Entonces tenemos cosas muy extrañas, que las comunidades, nosotros que vamos mucho a las comunidades, nosotros nos pasamos en eso, ¿no? Así, vamos mucho ahí. La gente dice, mire, yo tenía mi derecho, este es mi derecho al agua. Y ahora resulta que como no fui a registrarlo, ya no lo tengo. Y ahora todo ese volumen, ahora se lo puede llevar, por ejemplo, una embotelladora. Esos son hechos reales, ¿eh? La Coca-Cola. Entonces la Coca-Cola ya tiene un certificado que dice que esa concesión es de ellos. Y ahora yo, cuando quiera tomar agua del río, de la laguna, del manantial, para regar mis plantitas, estoy cometiendo un delito. Exacto. ¿Sí? Entonces, una cosa muy importante es que se pierde capacidad de autonomía si el asunto no se contempla para la alimentación con derechos equitativos en el agua. Entonces, muchos de los monopolios alimentarios mundiales están sostenidos, quizás todos, están sostenidos sobre la monopolización del agua, sobre el despojo, ¿no? Como dicen los profesores, como la disposición, el despojo, el arrebato, el robo. La verdad es que luego no le llamamos robo porque tienen certificados oficiales, traen la firma del presidente de la República, del ministro de Agua, ¿no? Entonces, por eso es que dicen que no son robo, pero la verdad es que han sido arrebatadas esos derechos de agua y tenemos una y otra vez constancia de que esas aguas las podían usar de manera pacífica, como dicen, desde hace mucho, que incluso tienen documentos de la corona española de que les reconocía esos derechos y de repente se los arrebataron y los perdieron. Entonces, esa es una cosa muy importante. Otra vinculada es el asunto de que nos cambia la salud, porque nos imponen, al arrebatarnos el derecho al agua, nos imponen patrones de alimentarios que son totalmente ajenos a nosotros.
Entonces, nuestro asunto con el maíz. Hubo un tiempo en que, ahora ha cambiado eso en la nueva administración. No sé qué tanto vaya a cambiar y se vaya a mantener, pero ha cambiado un poco. Pero antes se planteaba que no había nada más absurdo que dedicar agua a producir maíz. El maíz se consideraba, pues, ¿no? O sea, pues como cuánto dinero vas a ganar, ¿no? Y como eso no, pues entonces mejor lo compramos en Estados Unidos. Pero el asunto del maíz que consumimos nosotros es fundamental para la salud y la manera en que lo consumimos también, ¿no? Bueno, hemos platicado de nixtamalizado, es muy importante de eso. Entonces, está la autonomía para qué alimentamos, la salud sobre con qué nos alimentamos, ¿no? Eso es algo muy importante. Y yo creo que también está en juego procesos eh, de pérdida de conocimientos, de captura de conocimientos fundamentales, fundamentales. Es decir, hay un despojo no solo del proceso alimentario, sino de todo lo que el proceso alimentario tiene como conocimiento. ¿Qué les digo, no? O sea, a ustedes, pues, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la cocina, que hoy en día muchas cosas de la UNESCO, ¿no? Sonia lo sabe muy bien, ella está en eso. Creo que también los compañeros estaban promoviendo algo de patrimonio, las compañeras de patrimonio intangible, ¿no? Pero todo el asunto de las recetas de cocina, o sea, si nos quitan el maíz nixtamalizado, o sea, perdemos la mitad de lo que comemos nosotros, ¿no? ¿Sí? Y la otra mitad se ve modificada. Entonces, espero que todo, ¿dónde está el eje? En esa captura, en ese arrebato, en ese robo de las principales fuentes de agua, de tal manera que a veces para producir los alimentos que consumen la gente más sencilla, humilde, que vive en las comunidades, sean pueblos originarios o no, aquí estoy hablando de todos, a veces tienen que recurrir a aguas contaminadas, peligrosas, de desecho, ¿no? Y eso pone doblemente en riesgo su salud. Entonces, el tema del agua, así como ahorita creo que pude plantear, como es muy importante en la mirada de género, también es muy importante en temas básicos, ¿no? Como la alimentación. Y quizás por eso el tema a desarrollar, a veces se vuelve muy formal, de que hay que poner la mirada de género en los temas de agua. A veces se vuelve ya como una receta que se le ocurra al Banco Mundial o a alguien así. Pero las personas, las mujeres, las organizaciones que están realmente comprometidas ponen en el centro muchas cosas altamente importantes, la verdad, ¿no? Como esta que ahorita mencionaba, y que también otra vez las recetas pues hasta se llaman así, las recetas de la abuela, las conserva la hija y las va a aprender la nieta, ¿no? Así es un asunto que se va por ahí. Ajá, ¿no? Ale, estás con el micrófono apagado. Ahí sí. ¿Sigues con el micrófono? Ahí sí, ahí sí. Lo logré. No, Francisco, te quería preguntar porque sin duda la reflexión que nos da es muy interesante y es particularmente importante hoy en día en Chile, porque no sé si lo conoces, pero estamos a puertas de un proceso constituyente, que en el fondo se está buscando una asamblea y se van a hacer elecciones para que hayan representantes a nivel nacional para escribir una nueva constitución, ya que va a ser después ratificada en plebiscito. Bueno, estamos en todo ese proceso. Y uno de los temas relevantes que se han planteado es que en la Constitución debería estar el derecho al agua. Y ahí justamente te quería preguntar, a propósito de esta multiplicidad y de todas estas temáticas que se abren cuando hablamos del agua, y de entender el agua como un derecho. Tú decías, bueno, muchas veces se entiende como un derecho, pero que está asociado a este consumo del agua en los hogares, que no tiene que ver con esta dimensión amplia, digamos, que involucra el tema del agua. Entonces te quería preguntar, ¿cómo crees tú que esto debería expresarse como en su completud, como para que se pueda comprender todas las dimensiones cuando hablamos de derecho al agua? Sí. Perdón, y yo quisiera agregarle ahí a lo que dice la Alejandra. ¿Tú conoces, por ejemplo, constituciones en las cuales exista el derecho al agua o que se trate, digamos, el tema? Sí.
Sí, bueno, ha habido una reforma especial de eso durante un buen tiempo y como ustedes saben, nosotros vamos, el equipo de México, ¿no? Trabaja mucho con los compañeros de Justicia Hídrica, cuya sede está en el Centro Bartolomé de las Casas de Cusco, Perú. Entonces conocemos, ¿sí? Y en particular sería interesante ver la experiencia de los compañeros de Ecuador, que llevan adelante una transformación que es muy importante el adjetivo, el calificativo, ¿no? Es derecho al agua o derecho humano al agua. Justamente ahí ya hay un primer problema. En rigor, digamos, hablar de derecho humano al agua deja fuera a los no humanos. Y justamente ese es un gran problema, porque lo no humano tiene, digamos, sería una insensatez dejar sin agua a los peces del mar. Es una insensatez, es una insensatez. No, nada más lo dice uno y pues es obvio. Ajá. Entonces, plantearse, dicen, derecho humano al agua, es volver nuevamente, ocultar, bajo una idea supuestamente social, supuestamente de preocupación por la gente, ocultar nuevamente un asunto de mercado. ¿Por qué? Porque en el derecho al agua, el agua, pues es el, digamos, el vehículo de los ecosistemas sanos más importante, junto con la tierra, el suelo y el aire, ¿no? O sea, digamos, no son algo en particular, pero sin ellos, pues no, uno sabe muy bien que las cosas no van bien cuando el aire le hace mal. Uno sabe muy bien que las cosas no van bien cuando los suelos no dan, pero nada, ¿no? Y uno sabe muy bien que las cosas no van bien cuando el agua es imposible de utilizar para cualquier cosa, o es un gran riesgo. Entonces son temas muy importantes. Entonces, por ejemplo, en Ecuador, por su tipo de proceso político, como ustedes ven, he rehuido ahorita a referirme a cualquier proceso político que no sea los de México, ¿no? Este, pero por razones de esas, ellos estaban mucho con la idea esta de el buen vivir, en donde es muy importante reflexionar sobre los derechos también de la naturaleza, ¿no? De los seres vivos no humanos. Entonces, en ese punto, el asunto es muy importante porque sucede, eso sucedió en México, en que se adopta casi completa, con sus juegos y bemoles, la definición de derecho humano al agua, que parece un avance para países como el nuestro, en donde después de más de 200 siglos, en que se dijo que el agua era un componente civilizatorio fundamental, seguimos teniendo ciudades donde hay poblaciones importantes, familias, que no tienen acceso al agua durante días, ¿no? Que tienen que ir a buscarla, ¿no? Entonces, 200 años de civilización occidental, desde Napoleón el Pequeño, está clarísimo, ¿no? Que bueno, eso lo dice muy bonito Latour, ¿no? Con la historia sobre Pasteur, en fin, que todo esto que ahorita estamos viendo con el COVID, todo eso está clarísimo y sin embargo hoy, si uno va a África, si viene a nuestros países en América Latina, si visita alguna de las poblaciones de Indochina, en fin, todavía hay poblaciones que no tienen un abasto seguro. Entonces, cuando uno oye derecho humano al agua, pues le parece un avance, sin duda, ¿eh? Pero la verdad es que es un avance que está pensado no tanto en la gente, sino en abrir un nuevo campo de inversiones. Porque después de eso viene acompañado el hecho de, ¿y por qué estas colonias no tienen, estos barrios, no tienen agua? Porque el Estado no tiene dinero para llevárselas. Ah, fácil. Contraten una empresa privada, en una asociación público-privada, nosotros se las vendemos, les agradecemos. Por supuesto, nuestros precios son los precios de competencia. Y simultáneamente el tema del saneamiento. Como ustedes saben, se llama derecho humano al agua y al saneamiento. Entonces, en el caso ecuatoriano, para ustedes que ahorita está esa discusión, quizás podría haber una buena inspiración, en el caso boliviano también, una buena inspiración para ver de qué manera romper con ese primera camisa de fuerza mental, porque realmente
nadie podría enunciar que cuando uno dice derecho humano al agua, está pensando en que lo demás, no humano, no tiene derecho al agua. Ajá, por eso es una cosa muy importante el asunto que planteó Sonia, y yo se lo agradezco porque luego a veces ¿cómo se llama? Se me olvida mencionar este tema, ¿no? Que ella siempre me lo recuerda. Es un tema epistémico de fondo. ¿No? O sea, ningún pueblo originario podría pensar, ningún experto, experta, ninguna mujer u hombre de conocimiento, así es lo correcto llamarles, ¿no? Ninguna mujer u hombre de conocimiento, ninguna machi, ¿no? Ningún curandero, ninguna curandera en México podría enunciar el asunto del agua sin pensar en los peces, sin pensar en los venados, sin pensar, eso es algo importantísimo, ¿no? ¿Sí? Los pueblos, por ejemplo, de las culturas lacustres, no solo piensan en que uno pueda llevar agua para su casa, ¿no? Sino, pues todo lo que ahí obtiene, tiene también necesidad del agua, ¿no? Y aún cosas que no le sirven a él para nada, que los grillos, en fin, tienen también derecho al agua, a la humedad, ¿sí? Entonces, eso es muy importante y ahí podría haber uno. Y lo segundo sería quizás el tema de si está como derecho humano al agua. Les platico lo que ha pasado aquí en México, ¿no? Así se puso la reforma constitucional, como que queríamos ser nuestros diputados, ¿no? Así bien rápidos y bien a la de avanzada. Y en cuanto salió ese asunto en la ONU, lo trajeron y se puso. Pero entonces había que buscar una ley, así mandata la reforma, mandató que había que hacer una ley reglamentaria para esa nueva adición a la Constitución. Y ahí vino la diferencia. Para algunos ya tenía que haber la Ley Nacional de Aguas, la Ley de Aguas Nacionales, mantenerse tal y como está, donde regula el riego, las hidroeléctricas, todo eso, y nada más hacer una ley para el derecho humano al agua, pensada como una ley de agua potable. Es decir, a quién le vamos a poner los grifos, cuánto se va a cobrar, quién va a decir cuánto se cobre, cómo se dan las concesiones para... Eso nada más. Entonces se formó una coalición de grupos civiles, de profesores, también hay profesores, mujeres organizadas en sistemas comunitarios de agua, tanto en el medio rural como también en el medio periurbano, en fin, todos ellos. Y una primera cosa es reformulemos qué estamos entendiendo por derecho humano al agua, ¿sí? Entonces, derecho humano al agua es derecho, y al saneamiento, es derecho a un ecosistema sano, saludable y que no nos enferme. Y para eso importa mucho si te llevas todo el agua. Si te llevas todo el agua, pero me dejas un garrafón para que yo tome, pues eso no me ayuda a nada, porque voy a tener seco mis ríos, secas mis lagunas, destruido la biodiversidad que hay aquí, las fuentes de mi alimentación, ¿no? Porque mucho de la alimentación campesina y también urbana tiene que ver con plantas y animales que viven en forma silvestre, no son cultivados. Y eso es muy importante en la vida cultural de una cocina fuerte, ¿no? Como las de nuestros países. Entonces, primero, discutamos eso. Segundo, dentro del hogar, ¿qué significa tener la propuesta oficial de una cosa horrible que se llamó la ley Corenfeld? Iba más o menos en la lógica de un mínimo asegurado. Es decir, que cada quien tuviera su cubeta y esa cubeta podía ser de 50 litros, de 80 litros, o sea, dependía el político qué tan generoso se sentía ese día, ¿no? Le subía uno, bueno, está bien, 80 litros, que con 80 litros por persona ya le alcanza, ¿no? No, pero ahí donde llueve mucho, pues ni es necesario, pues se salen a bañar a la lluvia y le podemos quitar un poquito, más o menos en esa lógica, ¿no? Entonces, este grupo, esta plataforma, puso a discusión si efectivamente el asunto del derecho al agua es ese mínimo, ¿no? Es una especie como de la pastilla aquella, el Soma, no me acuerdo cómo se llamaba, lo que repartían en el Mundo Feliz, ¿no? Entonces, si eso era lo que es, o había que plantearse una apertura de eso. Incluir el derecho al agua para producir tus alimentos. Entonces, cuando eso se pone,
el asunto ya de ese encajonamiento se rompe, ¿no? No sé si me explico. Entonces, claro, entiendo que los compañeros, nosotros participamos, pero realmente la voz, digamos, importante, en fin, la llevan estas asociaciones de compañeros regantes, pueblos indígenas también, ¿no? Que se han enfrentado con temas de trasvases, de robo, en fin. Entonces, ellos entiendo que ahorita no están planteando la reforma constitucional, sino que en la ley se modifique el concepto que generalmente se acepta de derecho humano al agua, que es acotarlo a derecho nada más a lo que bebes y consumes en la cocina y un poquito más y ya. Y el derecho a alimentación sana, ¿no? A tu espacio, tu medio ambiente saludable, en fin, eso abre otra vez el derecho y por lo tanto lo aleja del mundo mercantil y lo incluye en el mundo, pues ahí sí que en el mundo muy femenino, en el mundo de el bienestar, la vida, el interés por los demás, la preocupación por la familia. Ahí es donde lo lleva, digamos, ¿no? Lo desplaza de un mundo de tarifas, de cobros, de volúmenes, de inspectores y esas cosas, lo lleva más bien al mundo de donde yo creo que el agua está, en el mundo de la vida, ¿no? A veces se piensa que las asociaciones que se oponen a las mineras o algo así y reclaman el derecho a la vida, a veces se cree, dicen, el león cree que todos son de su condición, pero se cree como que están haciendo solo expresiones generales, pero no, es que la verdad, cuando uno lo ve aterrizado, el tema del agua toca siempre los temas centrales de la vida, ¿no? Y de todas sus modalidades. Sí. Mira, maravillosa la conversación que hemos tenido, todo lo que nos ha enseñado Franco, porque hemos aprendido, yo creo, las tres muchísimo. Lamentablemente ya estamos en nuestra hora, ¿ya? Y bueno, antes de terminar, quisiera decirte algo respecto a la ONCE. ¿Ya? Tú conoces lo que es tomar ONCE en Chile, ¿ah? Y entonces... Sí. Bueno, yo por eso acepté rápido, porque creí que nos íbamos a sentar a tomar nada. Sí, bueno, eso es lo que nosotros, como se llama, en nuestro imaginario queremos transmitirle a la gente, que en realidad estamos en una mesa, digamos, de once, donde se conversan todas estas cosas, ¿no? Y entonces quisiera preguntarte si hay algo similar en México ya a la once. ¿Y qué es lo que más te gustó a ti de la once chilena? Bueno, primero, la ONCE para mí fue, que lo dije mucho, ¿no? Y lo dije con la señora Margarita, la maestra Margarita, muchas veces y lo disfrutaba muchísimo. Primero, una de las cosas que me encantó es la posibilidad, yo no sé si sea algo generalizado en el país. Nosotros tenemos luego algunas regiones que son un poquito diversas, ¿no? Y no conozco yo todo. Pero de donde yo vengo, de Chiapas, digamos, este asunto de sentarse a comer y iniciar conversaciones largas es para mí muy importante desde pequeño, ¿no? Incluso aunque los pequeños no tenemos mucha voz a la hora que se come y eso, pues siempre podemos preguntar algo, decir, pero sobre todo oímos, ¿no? Oímos. Y luego ya de adultos, pues sí, yo ahora sí ya tengo derecho a hablar y ya puedo hablar más como lo he hecho ahora, ¿eh? Entonces, eso es algo que me parece fabuloso. Cualquier, digamos, institución, costumbre, ritual, porque esa es una verdadera ceremonia, ¿no? La de la once, yo vi, es una verdadera ceremonia. Yo recuerdo que a Rolf, preocupadísimo por si llegábamos a tiempo, por dónde iba a ser la once, porque luego se acababan y ahí se llenaba todo y no sé qué, ¿no? Ya no iba a haber sándwiches de ave palta y los juguitos, y bueno, en fin, yo creo que eso. Y al sentarnos, el volver a hacer un repaso del día, de muchas cosas importantes, ¿no? De esto, pues esta manera de mostrarse afecto, interesándose por el círculo más cercano, ¿no? De relaciones cara a cara. Para mí eso es muy, muy bonito. Y yo creo que nosotros aquí en México, o por lo menos en esa parte, no tenemos algo. Bueno, me gusta, por ejemplo, el hecho, una cosa que a mí me gusta porque soy muy goloso, tú lo sabes, Sonia, es el asunto de que se combinan cosas saladas y cosas dulces, ¿no? O sea, como tú viste,
yo no perdonaba ninguna, o sea, comía de las saladas, pero también probaba de todas las posibles dulces que hubiera. Entonces eso me gusta mucho. Pienso que aquí no tenemos una institución así que se pudiera asemejar quizás a la hora del té, aunque entiendo que es muy local, ¿no? Con estas 11 letras que aluden a una costumbre muy de trabajadores, en fin. Entonces, aunque no tenemos esa diversidad de cosas que se llevan a la mesa y esa, digamos, consideración de cómo se hace el ritual, tenemos varios que permiten mantener este hecho fundamental, que es la conversación, y que ustedes seguramente conocen o han oído hablar de ellos, ¿no? Desde ir a comer los tacos, ¿no? Para nosotros los tacos los tacos son los tacos, ¿no? Y uno no puede, para empezar, ¿con quién va uno a comer los tacos? Siempre va a ir a uno a comer los tacos, de preferencia, ¿no? Fundamentalmente, con ese primer círculo de muy amigos, compañeros del trabajo con los que uno se queda, ¿no? Para ir vamos a ir a los tacos, ¿no? Ir a los tacos no es la hora del desayuno, no es el almuerzo, no es la cena, son los tacos. Y bueno, tiene que haber una buena conversación. Y en Chiapas los tacos son una diversidad de fritangas que se llaman la cena, ¿no? Las cenadurías. Entonces, en la cenaduría se puede ir y traerlo a la casa y compartir esa diversidad, o se puede estar ahí en ese local, en ese establecimiento, y también hacerlo. Y la conversación se alarga porque uno se espera a que las personas encargadas del establecimiento los prepare, como en los tacos, ¿no? O sea, uno no llega y ya se pone a comer, sino que llega y hay un tiempo para platicar, en fin, ¿no? Y hay una diversidad, las garnachas, las empanadas, los tacos tostados, en fin, que hace que nunca haya posibilidades de aburrirse, digamos, ¿no? Entonces puedes a la otra cambiar un poco las combinaciones y cosas así. No sé, hay otras instituciones, por ejemplo, a mí me gustan todas, donde se sienta uno a comer y a platicar. Es el de unos panes que se llaman las coyotas, que están rellenos con piloncillo. Ajá, son panes de harina de trigo, piloncillo, que se acostumbran en el norte, en particular en Sonora, e igual, digamos, no es parte exactamente de la comida, sino hay una hora en que salen de la panadería, un poco como las empanadas de pino de ustedes, ¿no? En que salen ahora de la panadería, y entonces van por ella y se toma también como una bebida, ¿no? Y se conversa, en fin, o sea que yo creo que los de América Latina nos pintamos solos para eso. Sí. Nos dio hambre ya para ir a comernos un tenemos que ir a los tacos. Eso, unos tacos. Qué rico, con sí, palta, aguacate, como le dicen ustedes, creo. Franco, muchas gracias. Nosotros también, es un ritual de cada hora de 11 Watchan, es pedirles a nuestros invitados e invitadas si nos pueden enviar un breve mensaje con lo que ustedes quieran transmitir para las personas que nos van a ver este día. Así que tú mismo. ¿Pero ahorita lo digo? Sí, ahora. Lo que tú nos quieras enviar, un mensaje para ti, que sea importante para ti, sobre el agua o sobre lo que estamos viviendo o sobre tu visita a Chile, lo que tú quieras. Bien. El tema del agua, para mí, quizás no hubo tiempo de todo, pero para mí el tema del agua está muy vinculado a Chile, por dos razones. Hay más, pero mencionaré dos. Una, porque Chile durante mucho tiempo se vendió en el mundo por parte de los organismos internacionales como el ejemplo a seguir. Y cuando lo conocí me di cuenta que la disposición legal y el arreglo institucional en Chile es altamente inequitativo e injusto con la gente. Está pensado solamente para usar el agua en los negocios. Pero la segunda es que conocí, y ustedes saben, siempre que puedo lo menciono, siempre que aparece ese tema, en esa ocasión
estaba la resistencia de las hermanas que se oponían desde su pequeña casa a el llenado de la presa Ralco, que iba a inundar sus territorios, su propiedad. Y lo hicieron con una entereza, una dignidad y una persistencia que me hizo saber que aunque el modelo chileno no era ningún ejemplo, lo que sí era un gran ejemplo era la capacidad de dignidad, lucha, resistencia vital en defensa de la vida de esas mujeres. Siempre las llevo en mi memoria y creo que Chile tiene ahí una gran enseñanza. Muchas gracias. Qué hermoso, qué hermoso. Gracias a ustedes, gracias. Muchas gracias. Sentí como que casi no conversaba, es que yo me prendo. No, está muy entretenido. No. No, no hay nada que cortar. Ha sido, sí, ha sido un placer y realmente un honor poder escucharte, Franco, con toda esta idea. Yo creo que nos quedamos, como decía Sonia adelante, hemos aprendido mucho en esta conversación contigo. Así que agradecerte que te hayas querido conectar, que nos sigas además en nuestra hora de la 11. No, sí, que nos miras todos los capítulos, así que agradecerte. Mira, la compañera que entiendo que es diplomática, ¿no? ¿Es diplomática? Sí, ¿quién sabe? Su historia, sí, ¿no? Sí. Es como, bueno, en fin. Sí. Perdonen que me hubiera gustado más, pues sí. No, ha sido muy vital para nosotras, Franco, porque justamente lo último que dijiste es primordial para el momento en el que estamos como país. Entonces, que lo vea alguien que ha visitado Chile, pero que no vive en Chile, es muy positivo también. No estamos tan mal como sociedad ahora. Fíjate que cuando estaba en el momento con Alejandra, dije eso, que yo o sea, para mí es que no, o sea, esas señoras dijeron, no, de aquí no nos sacan. Ajá. Eso es algo, tienes encima a un monstruo, ¿no? Institucional, de fuerza, en fin. Y algunos compañeros dijeron que yo era demasiado optimista. Me fui de esa sesión con la etiqueta de optimista. Por la nos enteramos que los muchachos habían saltado para entrar al subterráneo y empezaron a tirarse bombas lacrimógenas, en fin. Cuando nosotros llegamos de Chile a México, estaba ya el movimiento, ¿no? Así ya muy visible, que daría pie a esta situación en que ustedes están. Entonces, yo siempre creo mucho más en esas señales de dignidad y de eso. Y de las ¿no? Ahora conozco a Fernanda, que creo no te conocía, ¿verdad, Fernanda? No. Pero a la Sonia, bueno, de años, y Alejandra también ya la conozco de tiempo. Y estoy seguro que el ejemplo de las mujeres, fíjate que ahora me dejaron reflexionando mucho sobre eso. Qué bueno. Es que en el tema del agua se nos cae la cara de vergüenza, como decían. Sí. Es fundamental. Es fundamental. Muchas gracias. Gracias. Un abrazo. Y sí, gracias también a todos quienes nos estén escuchando, nos están viendo, recordarles también a todos nuestros seguidores y seguidoras, sí, que nos sigan en nuestras redes sociales, que nos pueden escuchar también a través de Spotify, si es que tal vez no nos quieren ver. Están nuestros canales de YouTube, en Facebook, en Instagram, así que dejarlos a todos y todas muy invitadas a un próximo capítulo de La Hora de la 11 Watch. Así que un abrazo enorme, Franco a la distancia, y nos estamos viendo en un próximo capítulo. Chao, Franco, muchas gracias. Gracias.